Nadie puede negar la gran influencia que tiene la Iglesia Católica y el liderazgo que asume el Papa en gran parte del mundo. Justamente tenemos hoy en nuestros estudios al representante oficial del Vaticano, el nuncio apostólico Monseñor Lorenzo Baldisieri, a quien saludamos muy cordialmente. Buenas noches, Monseñor. Muy buenas noches. ¿Cuál es exactamente la labor que cumple un nuncio apostólico de su santidad, en este caso Juan Pablo II, Monseñor Baldisieri? El nuncio apostólico tiene dos funciones principales. Representa el Santo Padre ante el gobierno y el Estado y representa el Santo Padre ante la iglesia local. Entonces tiene una función eclesial y una función diplomática. Tiene otras tareas, naturalmente, que está de informar a la Santa Sede sobre todo lo que acontece en el país. Tiene que dar ánimo a la iglesia local, a los obispos, coordinar en cualquier forma todo lo que concierne las relaciones entre la iglesia y el Estado, en armonía con la iglesia local. Monseñor, ¿nos podría reseñar brevemente la labor suya cumplida con anterioridad dentro de la Iglesia Católica? Sí. Después de los estudios especializados en Roma, en una academia pontifical por los estudios diplomáticos, yo fui afectado como primer puesto y como secretario en Guatemala. Y al mismo tiempo tenía cargo también en El Salvador. Se trata de los años 70. Ya tengo en todo 22 años de servicio en el servicio diplomático de la Santa Sede. Luego, Guatemala y El Salvador, fui trasladado en Japón, donde estuve 3 años. De Japón me vine en América Latina otra vez, en Brasil 2 años, y de Brasil fui trasladado en Paraguay 1 año. ¿Y cuándo fue eso? En 1982-83, todavía bajo el anterior régimen. Y luego fui trasladado en Francia, donde estuve 3 años, de Francia en Zimbabue, África Austral, antes la liberación, diría, del problema, la solución del problema del apartheid en África del Sur. Y de ahí fui nombrado encargado de negocios y después inmediatamente nuncio en Haití, en un momento muy difícil cuando hubo ahí el primer atentado de golpe de Estado y la nunciatura sufrió bastante como otras instituciones de la Iglesia. La nunciatura fue incendiada por fanáticos, grupos que salieron a la calle en el momento en que hubo este atentado de golpe de Estado. Y bien, llegué ahí prácticamente solo con 2 valijas, un sombrero, y encontré prácticamente nada, y de ahí comencé mi trabajo. Fui nombrado nuncio inmediatamente y pasé después 4 años toda la crisis. El golpe de Estado contra Aristide, el presidente Aristide, el embargo comercial, petrolero, el bloqueo, finalmente la entrada de las tropas americanas, con después un mes el retorno del presidente Aristide. Eso fue el 15 de octubre del año pasado. Yo dejé el país el 17 de abril de este año. La Iglesia Católica, Monseñor, ha tenido un papel preponderante en la vida política nacional, en distintas etapas, muy especialmente en los últimos tiempos de la dictadura extronista. ¿Sabía usted eso, Monseñor? Yo conozco, sí, porque estuve ya como hace 13 años en el país y acompañé la Iglesia en aquel tiempo, que me parece que fue la única institución que pudo en cualquier forma apoyar y manifestar los derechos
de los paraguayos en general, sobre todo de los pobres, de los más marginalizados. Y como en todos los regímenes, diría, fuertes, hay lados, algunos positivos, porque claro que en todo hay siempre lo bueno y hay lo malo, pero naturalmente no cabe duda que este periodo fue un periodo oscuro per la historia del Paraguay. Entonces hay que tener en cuenta que hoy día respiramos un aire nuevo, y yo creo que el mismo hecho que el Paraguay se encuentra en el cono sur, donde se pudo organizar este Mercosur entre países democráticos, esto significa que hay una apertura nueva, hay una esperanza por este país. ¿Cuál sería el papel de la Iglesia Católica en la actualidad, Monseñor, en el aspecto temporal, muy especialmente en lo relativo a lo social y político? Bueno, usted sabe que la Iglesia se interesa del hombre como tal, entonces tiene su dimensión también social y político. La Iglesia no entra directamente en los asuntos políticos, pero es difícil también establecer el límite entre lo social y lo político. Se ocupa mucho del aspecto social, con sus instituciones, con sus obras, y acompaña al pueblo, porque vive con el pueblo. Tenemos a los misioneros, los sacerdotes, las religiosas, los laicos también empeñados con la gente. Por eso que comparte la vida. Y cuando la vida es dura, es durísima, ellos ven más que otros. Tal vez que yo creo que es un poco como la conciencia del país, que dan naturalmente indicaciones, orientaciones. La Iglesia tiene este papel. Entonces hay que tener cuidado siempre que en la Iglesia centre su evangelización en este sentido, del aspecto espiritual y social, y dar una orientación moral y ética. Algunos obispos en el Paraguay y en la mayoría de los países latinoamericanos se han brindado mucho, han apoyado mucho a los sectores campesinos y obreros. ¿Eso se enmarca dentro de una política diseñada desde la propia Roma, Monseñor? Bueno, hay varios documentos del Santo Padre, encíclicas, sobre el asunto social. Sobre todo los últimos del Papa Juan Pablo II, Sollicitudo Sociale, Rei Socialis, y la Laborem Exercens, sobre el trabajo, que son indicaciones elocuentes de la postura de la Iglesia sobre el asunto social. Entonces, yo creo que con estas directivas, la Iglesia local tiene que trabajar, y trabaja según la cultura, el contexto en que vive. Yo tuve la oportunidad de vivir en algunos países conflictivos. En El Salvador, por ejemplo, yo he conocido bien al señor Romero. Cuando él fue nombrado arzobispo, yo estaba en San Salvador, y lo he conocido por 4 años, casi 4 años. Y bueno, he conocido también en Haití toda la problemática, porque abajo del problema político, estrictamente político, había también un problema social profundo, donde la Iglesia ha vivido y ha aportado ahí realmente una contribución extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que en el Paraguay también está trabajando en este sentido, sobre todo en el campo, donde los problemas son mayores. El obispo de San Pedro, Monseñor Lugo, recibió un fuerte apoyo suyo, y especialmente de la alta jerarquía eclesial paraguaya, por su labor en favor también de los campesinos del norte del país, los de San Pedro, que últimamente se vieron con serios conflictos. ¿Eso significa que la Iglesia Católica está apoyando las reivindicaciones campesinas de San Pedro en torno a la problemática de la tierra, Monseñor? Mire, es difícil decir en concreto lo que hay que hacer de la parte de la Iglesia, porque no es su tarea dar indicaciones concretas
el qué hacer. La Iglesia, diría, denuncia y hace palese, claro, lo que son los problemas. Él vive con la gente. El caso, creo, de San Pedro es uno de los varios casos en este país, como hay en otros países. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta los principios, que la propiedad privada es legal, hay que respetarla al 100%, y también tener en cuenta la situación de la gente que está esperando. Entonces yo creo que hay que dar una respuesta válida. Y por otro lado, sabe que no es que se pueda atender hasta la fin del mundo. Hay que tomar medidas legales, dentro de la legalidad, insisto sobre eso, y llegar entonces a dar un espacio suficiente de vida digna a esta gente que vive en la pobreza y tal vez en la miseria. ¿Cuál cree usted, como hombre de iglesia, que sería el camino correcto a seguir para solucionar los graves problemas sociales que se dan en el campo, especialmente con el drama de la tierra? Yo creo que aquí puedo opinar diciendo que hay ya un proyecto de una reforma agraria. Se habla mucho de la tierra y de campesinos sin tierras, que no significa solamente dar un pedazo de tierra, es todo un conjunto de cosas que hay que hacer. Me parece que sea necesario y apremiante en este país que esta reforma agraria se pueda realizar más pronto posible. Monseñor Baldicieri, Juan Pablo II hace 2 días, el 22 de octubre, cumplió 17 años de la inauguración de su pontificado, que fue allá por 1978. A su criterio, ¿cuál fue el mayor aporte de su papado en todo este tiempo para la Iglesia Católica y para el mundo en general? El Papa Juan Pablo II, con el Papa Pablo VI y Juan Pablo I, son los papas que están actuando el Vaticano II. Diría que el Papa Juan Pablo II es los que más ha querido poner en evidencia el aspecto de las relaciones de la Iglesia con el mundo. No ha solamente tratado de la Iglesia como tal al interior. Tenemos varios documentos que el Santo Padre ha dedicado a la Iglesia como tal. Usted sabe que el Papa en 17 años de pontificado ha publicado 12 encíclicas y ha tratado de los asuntos lo más importantes desde el punto de vista eclesial, teológico. Ha tratado del Cristo. Su primer documento, la encíclica Redentor Hominis, el Redentor del mundo, es Cristo. Importante, el Redentor del mundo. Redentor es un hombre, es Cristo encarnado hombre, del mundo, es entonces que se interesa del mundo. Es esta liaison entre el Cristo, entonces la Iglesia, porque la Iglesia es la prolongación de Cristo, la presencia de Cristo en el mundo. Bueno, y sobre este camino, él ha podido entonces darnos hoy una Iglesia que es más diría, entregada en el temporal, en lo social, en el mundo. Creo que el Papa actual ha aplicado más que otro Papa el documento del Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes. Sería la Iglesia que se interesa de los problemas del mundo. Monseñor, Juan Pablo II en Nueva York, recientemente en su discurso ante las Naciones Unidas,
con motivo de los 50 años de ese organismo, puntualizó acerca de la necesidad de una ética de solidaridad en el campo económico internacional. ¿Podría usted explicarnos el sentido exacto de este concepto? Usted recuerda también que el Papa hace casi un año publicó una carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, que significa el aproximarse del tercer milenio, que da un programa de las celebraciones del gran jubileo del año 2000. Y ahí también plantea esta cosa. En concreto, da también una sugestión. No sería el jubileo. El jubileo es un momento de gracia, un momento especial en un pueblo, en una nación. ¿Cómo fue por los judíos que el gran jubileo era el momento en que se daba gracias, se liberaba a los presos, se podía entonces liberar también de las deudas? ¿Por qué no podría ser el año 2000 el momento en que se podría liberar los pueblos o las naciones, el gobierno de las deudas extranjeras que tienen? Eso podría ser un gesto para poder establecer una justicia, diría. Monseñor, y por último, ¿cuál sería la reflexión suya para los católicos que lo están observando esta noche ante las cámaras de Más Informes? Yo diría que los católicos están contentos, felices de tener un Papa, Santo Padre como lo tenemos. La providencia siempre nos acompaña y nos da a los papas como tiene que ser, según el momento y las circunstancias, y seguir la enseñanza del Papa. Es una enseñanza tal vez que diría que propone temas difíciles a platicar, pero es la doctrina de la Iglesia. El Santo Padre es un hombre que ha hablado claro y con energía, con fuerza, y da el sentido de la seguridad. Su autoridad no es solamente una autoridad porque es Papa, sino que es una autoridad que fundamenta también la razón, en su liderazgo mismo de hombre que conoce profundamente la filosofía, que sea un filósofo primero que teólogo, la teología, y también conoce el hombre de hoy. Muchas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros este momento especial aquí en nuestros estudios esta noche. Muchas gracias a usted. Y tras las declaraciones exclusivas del Monseñor Lorenzo Baldicieri, representante de Juan Pablo II, el Sumo Pontífice, en nuestros estudios, en instantes retomamos contacto con ustedes luego de los anuncios para hablar sobre un tema que puede ser un impacto mundial. Pronto podría haber un nuevo país, desmembrado nada menos que de una de las 7 potencias económicas del mundo, el Canadá. Más Informes.